Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Qué hermosa mañana, hermanos, que Dios nos ha regalado, ¿no? Que Dios nos ha bendecido y estamos contentos por estar reunidos como iglesia para alabar al Señor. Vamos a abrir la Biblia o vamos a dirigirnos en las Sagradas Escrituras al profeta Ageo, libro del profeta Ageo, para compartir en esta mañana la palabra de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 1, hermanos, en adelante vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebed y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es palabra de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos congregarnos y poder, Señor, estar en este lugar para escuchar tu palabra, para que tu palabra sea la que nos ministre por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de ti, y yo necesito de ti, Señor, para que no sean mis palabras, sino las tuyas, obrando en este momento en cada uno de nuestros corazones para cumplir tu propósito, reconociendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce el efecto para el cual es enviada. Te ruego, Señor, que obres en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta Ageo es uno de los profetas menores, de los 12 profetas menores,
El profeta Ageo es el primer profeta post-exilio, junto con Zacarías y Malaquías. Dentro de los profetas menores, este es el segundo libro más corto, después de Abdías. El más corto, hermanos, solamente tiene 2 capítulos, 38 versículos, pero tiene una enseñanza muy profunda que el Señor nos quiera llevar a meditar en su palabra, y no solamente con el mensaje que vamos a exponer en esta mañana, sino que luego nosotros personalmente podamos seguir inquiriendo en las Sagradas Escrituras por medio de este profeta de lo que el Señor nos quiera hablar. El capítulo 1, hermanos, del libro de Ageo, del profeta Ageo, comienza con un versículo importantísimo. El profeta se caracteriza por marcar fechas determinadas. El profeta es un profeta que tiene en cuenta los días, los años, los meses. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Haciendo mención al sexto mes, hermanos, según el calendario hebreo, estamos nosotros justamente en septiembre aproximadamente. Allí es donde aparece el profeta Ageo. Ageo aparece como el profeta post-exilio porque había sucedido algo anteriormente. El pueblo de Israel, al cual todos los demás profetas anteriores, pre-exilio, habían amonestado permanentemente, tanto los 3 profetas menores que exhortaron al reino del norte, como los 6 que exhortaron al reino del sur. Hermanos, exhortando permanentemente y amonestándolos permanentemente por medio de la palabra del Señor, para que no siguieran en la idolatría, para que se volvieran de sus malos caminos, para que realmente, hermanos, no tuvieran las graves consecuencias que el Señor les había profetizado, incluso por Jeremías, por Isaías, hermanos, de que iban a ser llevados cautivos. Y sin embargo, este pueblo no oyó la palabra del Señor y terminó siendo deportado desde el año 605 a través de 3 deportaciones, terminando la última en el año 586 con la destrucción del templo de Jerusalén. Allí, en el año 586, luego de ser llevados por Nabucodonosor desde a Babilonia, deportados en 3 etapas, comenzó una etapa de 70 años hasta que se cumpliese la profecía de Jeremías para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a Jerusalén para reedificar el templo. Me gustaría ir al libro de Esdras. Si usted me pudiera acompañar, luego de Segunda de Crónicas, usted estaría ahí en Esdras. Y en el capítulo 1 del versículo 1 estamos haciendo un contexto histórico, hermanos, para podernos introducir en el tema y poder entender lo que ha sucedido y por qué Ageo tiene en cuenta las fechas. Dice en Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Aquí estamos en otra etapa. Ya habían sido, hermanos, vencidos los de Babilonia. El imperio babilónico había sido totalmente vencido por los medos y los persas. Esta era la era del rey Ciro de Persia. Allí se encontraba este rey. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Se tenía que cumplir la palabra del Señor que Jeremías había profetizado en Jeremías 25:11 y en el 29:10. Usted lo puede anotar y lo puede leer después. Hermanos, dice la palabra de Dios, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Algo curioso, algo muy importante para destacar. Cuando Isaías profetiza en Isaías 44 sobre esta cuestión, haciendo mención de que Dios, que tenía a un pastor llamado Ciro, que era el rey de Persia, iba a usarlo para que este rey pagano liberara al pueblo de Israel. Hermano, lo glorioso, 300 años antes, Isaías había profetizado con nombre y apellido de esta persona. Esto demuestra que Dios está en todos los detalles. Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra
de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro y dice rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos. Él utiliza esta palabra, Jehová el Dios de los cielos, como Ageo, Jehová el Dios de los ejércitos. Hermanos, una mención sobre la autoridad, sobre el reconocimiento de Jehová, el Dios que cumple sus promesas. Así ha dicho, dice Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y eso es la profecía cumplida en Isaías 44, versículo 28. Ahí se cumple la profecía de Isaías, que 300 años antes él había anunciado sobre este rey pagano, Ciro de Persia. Y luego dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Qué lindo que hay un énfasis. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, nosotros si pudiéramos leer detenidamente el libro de Esdras, por lo menos los primeros 6 capítulos, nos empaparíamos un poquito más de todo lo que es el contexto histórico de lo que está sucediendo ahora ya en el año 520, junto al rey Darío, en su segundo año, en el 6º mes, en el primer día, con la profecía de Ageo. Hermanos, lo curioso de todo esto es que había gente que había sido deportada y había gente que había quedado en Jerusalén, en su gran mayoría pobres, que estaban ocupando los terrenos de aquellos que se habían ido siendo deportados, exiliados a Babilonia. Y la cultura, hermanos, era que cada vez que un reino predominaba sobre otro, ese reino dominante los llevaba cautivos. Pero sin embargo no fue así con los de Persia. Los de Persia, o mejor dicho, Ciro de Persia, por una dirección divina, liberó al pueblo de Israel. Y esto sucedió en el año 539 a.C. 539 a.C. Hermanos, ellos se volvieron. La palabra dice en el capítulo 2, versículo 64, estoy en Esdras, hermanos, que aproximadamente 50.000 judíos volvieron para Jerusalén. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre, versículo 64 del capítulo 2 de Esdras, era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Cuando uno hace la sumatoria, es un aproximado de 50.000 personas que habían regresado a Jerusalén, hermanos, con el mandato por escrito del edicto y decreto que había dado Ciro, rey de Persia, que volvieran a construir o a reedificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Versículo 6 del capítulo 1 dice, todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron. ¿Con qué? Dice. Estoy en Esdras. ¿Con qué le ayudaron? ¿Con plata? ¿Con qué más? Bueno, hermano, quédese tranquilo. Si lo estoy haciendo leer es para que usted esté en el mensaje. Esto no se trata de ofrenda. Este mensaje que vamos a compartir hoy no se trata de ofrenda. No se trata de cash, ni money, ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con algo espiritual. Así que, hermanos, atienda. Le ayudaron con plata, le ayudaron con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Si uno pudiera sacar una contadora, pudiera hacer los números de todo lo que se ofrendó, realmente estaríamos alrededor de varios miles y miles de millones, hermanos, que se había ofrendado, que se había dado para la reedificación del templo. Suficiente dinero para lograr reedificar el templo que había sido totalmente arruinado. Capítulo 3 de Esdras, versículo 12. Bueno, vamos a leer
simplemente unos versículos antes para entrar en contexto. Y cantaban, versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos, comenzó la construcción de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, los ancianos que habían salido de Jerusalén, siendo deportados a Babilonia y que ahora estaban en su regreso y ya comenzando en el año 539 antes de Cristo, hermanos, la reedificación del templo, ellos, dice la palabra del Señor, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los más jóvenes, los que habían nacido en Babilonia, 70 años tuvo el pueblo de Israel ahí en Babilonia, y nacieron hijos y nacieron hijas, y crecieron, y estos que volvían con los más ancianos, estaban con otros sentimientos. Ellos estaban muy ansiosos, ellos querían de pronto construir ese templo, aunque no tenían idea de lo que era el templo. Sí querían adorar al Señor, sí querían aportar con su trabajo, y de pronto en el versículo 3 dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Había llantos, por un lado, de los ancianos, y había mucha alegría y gritos de los jóvenes por el otro. Luego surge, y estos puntos que estoy diciendo, hermanos, son importantísimos para poder desarrollar Ageo capítulo 1, porque vamos a ver luego cómo se van dando estas cuestiones, porque a dónde apunta el profeta Ageo es hacia un llamado a ordenar nuestras prioridades. Hay un llamado de Dios por medio del profeta Ageo a ordenar, porque muchos estaban desordenados o con prioridades incorrectas delante de Dios. Y sucedió otra cuestión, además de esa realidad, de que estaban construyendo, pero ahora vino la oposición. Comenzó la oposición. La primera oposición fue la de los que estaban en Jerusalén y que ven venir a todo ese contingente de 50,000, y usted ya le había ocupado el terreno, usted ya había edificado una casa ahí a como pudo, si bien es cierto, toda la ciudad estaba en ruinas, 70 años, imagínense, en una pobreza total, y los pobres que no tenían recursos no podían haber hecho absolutamente nada para poder reedificar la ciudad y el templo. Se encontraban en esas condiciones, y agregado a esa situación de la enemistad propia interna, había una oposición externa, que era justamente aquellos consejeros que querían frustrar el propósito de Dios, llevando a cabo, hermanos, que a través de un edicto de Artajerjes, que era justamente el hijo de Ciro, pudiera frenar la obra de Dios. Y esto se llevó a cabo de tal manera, hermanos, que si seguimos leyendo, y no es el tema de ahora, hubo un edicto de Artajerjes, en el tiempo de Artajerjes, ya no estaba Ciro, para que se frenara la obra de Dios. Aquí, bajo este escenario, ¿cómo era el escenario si nosotros tuviéramos que analizarlo? Era un escenario de un gran momento, como en la era dorada de Salomón, como la era gloriosa de David. ¿Era así el escenario en el cual se encontraba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se encontraba en una crisis total económica, en una crisis total política, porque no había rey en Israel, solamente había un gobernador que era Zorobabel, que era un vasallo, porque estaba bajo gobierno aún todavía del imperio persa. Y esta cuestión, hermanos, con crisis política, con crisis económicas, con hiperinflación hasta por las nubes, con esta inflación, como usted lo quiera entender, que ya más o menos se va a poner ahora al tiempo nuestro, actual. Esta es la realidad que estaba viendo el pueblo de Israel, peleándose entre ellos, si le devolvían o no le devolvían las tierras, tal vez actuando por medio de ciertos pedidos para ver cómo le podían
lograr entregar las tierras que les correspondían a aquellos que habían vuelto. Y este era el marco, y vamos a decir en un marco bastante difícil, en el cual aparece Ageo. Ageo aparece en un marco de mucho, pero mucho, mucho dolor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, según el versículo 1, hay algo importante ahí. En esa fecha, en ese año 520, hermanos, 520, ellos habían comenzado a reedificar el templo aproximadamente en el 538. En el 539 vuelven a Jerusalén. Y en el 538 comienzan a reedificar el templo. Y hermanos, solamente trabajaron 2 años. Trabajaron hasta el 536 a.C. Y en el 500, hermanos, 16 años, más o menos, hermanos, la obra estuvo totalmente estancada. La obra no marchó nunca más. Y esa era otra realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y eso que Dios había enviado, hermanos, todos los recursos, o mejor dicho, habían dado voluntariamente muchos recursos para poder lograr esa situación. ¿Qué pasó? ¿A dónde terminó esos recursos? ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en esta cuestión? Bueno, algunos comentaristas hacen mención, hermanos, que algunos de esos recursos terminaron lamentablemente en la casa de aquellos que priorizaron primeramente su vivienda antes del santuario, la casa del Señor. Y dice la palabra de Dios, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Ese es el punto. Ante una realidad dura, ante una situación difícil, complicada, con muchas crisis, vino palabra de Jehová. Cuando aparece Dios en escena, cuando Dios es el protagonista de los 38 versículos de los 2 capítulos de este corto libro Ageo, hermanos, 34 veces se nombra Jehová, Dios de los ejércitos. En estos 34 versículos podemos ver a este Dios de pactos. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el protagonista de toda esta escena. Él es el dueño, hermanos. Él es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y así aparece, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Algo que nos tiene que llamar la atención. Había devastación completa. Totalmente devastado estaba el pueblo, hermano, hasta el punto de que de alguna manera podríamos decir nosotros que esa situación necesitaba una restauración completa. Una restauración no solamente, hermanos, edilicia, porque hacia eso de alguna manera apunta esto, pero no es todo, sino también una restauración que apunta específicamente a la parte espiritual. Nosotros podemos ver y vamos a analizar que la restauración, hermanos, del reino nacional de Israel se compone de 3 cosas importantes. Debería de haber un rey, debería de haber un sacerdote y debería de estar un profeta. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos en el primer versículo estamos ante el fundamento teológico por el cual Ageo va a enviar sus profecías, porque hay que destacar algo importante. Todos los eruditos reconocen que hay 4 profecías enviadas con fecha en este libro tan corto de 2 capítulos, 4 mensajes, 4 profecías dadas en diferentes fechas en un lapso de 4 meses. 4 meses profetizó, durante 4 meses o en ese lapso, el profeta Ageo para llevar a cabo su propósito. Primeramente, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios usó al profeta. El profeta es el que habla de parte de Dios. Por lo tanto, le estaba hablando a alguien. Y dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿A dónde apuntó el primer mensaje? ¿Hacia dónde fue direccionado el primer mensaje?
hacia los líderes de Jerusalén. Hacia los líderes de Jerusalén. El primer mensaje fue llevado hacia los líderes de Jerusalén, hacia Zorobabel, que cumplía una tarea de gobernador. Y dice, también hacia Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Por lo tanto, apuntó, hermanos, a el área política y el área religiosa. Apuntó a esos dos sectores en primera instancia, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Una de las primeras excusas y uno de los primeros reproches, amonestaciones que Dios va a realizar en contra del pueblo de Israel, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, y mire la forma en la que se va a expresar, no dice mi pueblo, el Dios de pacto, yo seré su Dios, él será mi pueblo. Se había roto esa relación entre el pueblo y Dios. Dios estaba enojado con su pueblo. Él dice, de una manera fuerte, despectiva tal vez, este pueblo dice. En otras palabras, como diciendo, este pueblo no actúa como mi pueblo. Este pueblo está desordenado, este pueblo hace cosas que no debe. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos estaban calculando los 70 años de Daniel. Ellos estaban diciendo, pero si cuando nos fuimos estamos ahí. Claro, ellos sacaban sus números, sus cosas y dijeron, no, pero si todavía no es el tiempo de la edificación del templo. Pararon 14 años. No es el tiempo. Y hermano, no se trataba de tiempo. No era el tema del tiempo. Era un justificativo y una excusa simplemente porque ellos estaban en otras cosas. Ellos estaban ocupándose en otras cosas. Ellos todavía, de alguna manera, trataban de excusarse diciendo, el tiempo no ha llegado, no es el momento, todavía no hay que salir, no hay que hacer absolutamente nada. Para más adelante, esto puede esperar, no es el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, con una pregunta retórica, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros. Y ahí es donde el Señor, con esa pregunta retórica, que se responde a sí mismo y a ellos también, los deja sin palabras. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el primer meditad de los 4, el primer considerad de los 4 que aparecen en todo este libro del profeta Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Consideren sus caminos, examinen sus caminos. Es una expresión, hermanos, donde el Señor los pone ahora a pensar. Piensen, razonen. Hay gente testaruda, hay gente, hermanos, que muchas veces se encierra en sus pensamientos y que no lo va a sacar de ese lugar. Este pueblo estaba en esa condición. Era un pueblo duro de tratar, de ministrar, de enseñar, y el Señor le dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Pero como ellos no podían pensar con esas palabras, el Señor los tuvo que llevar un poquito más allá y les tuvo que hacer reflexionar sobre la realidad que ellos estaban viviendo. Sí, versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y al que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Todas estas expresiones, todas estas palabras, hermanos, que no son otra cosa que, apartado de mí, nada podéis hacer.
Como cuando el viernes compartíamos nosotros los hermanos el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano, ¿qué hace? Es en vano. Hermano, si usted trabaja ahí en eso, está en vano, es inservible, inútil. Usted quiere un matrimonio bendecido, sin Cristo es imposible mantenerse en bendición. Usted quiere hijos llenos de la gracia del Señor, bueno, hermanos, hay que enseñarle la palabra para que cuando fuere viejo no se aparte del camino del Señor. Entonces, es una tarea, hermano, en la cual nosotros podemos ver que muchas veces no encontramos la satisfacción en Cristo Jesús. Esta gente estaba insatisfecha en Dios y actuaba de una manera desordenada, producto, hermanos, que ellos, ante esa situación, ¿y sabe cuál es el problema? El problema más grave de esto es que ellos tenían una terrible idolatría en su corazón. No había imágenes de acera ni de Astaroth. No iban a adorar a otro templo pagano. Su gran idolatría era que decían, primero yo, y después yo, y siempre yo. Y si algún día puedo, voy a ir a congregar en esa iglesia. Si tengo tiempo, tal vez, quizás, en algún momento, pueda recibir a algún hermano que venga a orar por mí. Esta gente estaba en esa situación extrema de una idolatría, ocupando su corazón lo que no servía. Habían dejado a Dios, no en el último, porque Dios no es primero en el sentido de que todo lo demás es segundo, tercero, cuarto y quinto. Ojo, hermano, no se equivoque. Dios no es primero. Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Él es todo. ¿Está aquí en esta mañana? Él es todo. No primero. Con primero no logramos nada. Él es todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas os serán añadidas. Será conforme a la voluntad de Dios. Aquí había un pueblo que sembraba mucho y recogía poco. ¿Qué negocio estaban haciendo, no? ¿Cómo le estaba yendo de bien? Era para aplaudirlos. Sembraban mucho y recogían poco. Claro. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él les vuelve a decir, mediten, piensen. Y luego los lleva o los anima o les ordena diciendo, suban al monte y traigan madera. Y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios le está diciendo con este pasaje, ustedes abandonaron mi gloria. A ustedes no les interesa que yo sea glorificado. Cantábamos recién, me glorío en Jesucristo. Pablo dijo, el mundo para mí está crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con esas palabras? Que él no tiene nada con el mundo y el mundo no tiene nada con él. Es más, Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. No son de este mundo, no pertenecen a este mundo. Por lo tanto, ¿qué quieren hacer en este mundo? ¿Qué buscan en este mundo? Este pueblo estaba con su mirada en este mundo. Y él les vuelve a decir, versículo 9, para confirmar y ratificar que su visión era clara. Buscáis mucho y allá hay poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Él pregunta el por qué. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? Bueno, el Señor te lo va a responder acá. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Porque no nos ocupamos de lo más importante. Porque el llamado de Dios, que Dios está haciendo, porque el bosquejo se compone de un llamado y de una respuesta. El llamado de Dios a tener justamente o a corregir nuestras prioridades, va a haber una respuesta en cada uno de los oyentes. Primero porque la palabra de Dios viene en tiempos difíciles
Y segundo, porque hay una exhortación de parte del Señor a obedecer el plan divino. Lo que Él ha determinado hacer se va a cumplir con o sin nosotros. Por eso Él les va a reprochar por su falta de obediencia. Y Él les dice, ustedes corren, ustedes dedican su tiempo, ustedes están dispuestos a hacer toda cosa. Mire, llegamos tarde a la iglesia, pero cuando se trata de alguna cosa para nosotros, somos los primeros que estamos ahí. Venimos a la iglesia no a horario, venimos tarde. No sé, ellos no tenían todavía el lugar para congregarse, estaban con poca gana de hacerlo, habían dejado 14 años, 16 años ocupándose de lo de ellos. Sus casas estaban atesonadas, significa que estaban bastante lujosas. Habían invertido mucho en sus casas, mucho. Pero para el Señor nada. Por eso el Señor dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite. Hermano, dice la palabra del Señor, que todas estas cuestiones de reproche, y esto es lo interesante, porque no apareció el Señor con un palo así de grande, ni con una espada para cortarnos la cabeza, porque nos ama. Nos disciplina, porque nos ama, nos castiga, porque nos ama y porque nos ama, realmente nos ama el Señor. Hermanos, todos estos reproches tienen que terminar de la mejor manera. Todos estos reproches tienen que terminar con una respuesta positiva, favorable, donde ocurra algo que Dios está queriendo hacer en ese pueblo, donde dice, y oyó, versículo 12, y oyó Zorobabel. ¿Quién oyó primero? Porque ¿a quién fue primero la palabra? Representaba el rey, el gobernador o rey. Luego Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová, en ese orden, su Dios. Hubo un profeta que habló. Un rey que escuchó. Un sacerdote, hermanos, el sacerdote que tiene la función de hablarle a Dios de su pueblo. Ahí estaba, hermanos, los tres oficios, profeta, rey y sacerdote. Y dice, y oyó todo el pueblo las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué ocurrió? Una respuesta. No solamente oyeron, sino que temieron delante de Jehová su Dios. Una amonestación que llevó a que ellos reflexionaran, que pensaran y dijeran, nos conviene Dios. Abandonemos nuestras casas aterzonadas, nos conviene Dios. Con nuestras casas aterzonadas sin Dios, somos nada. Con Dios sin casa, tenemos todo. ¿Está aquí, iglesia? Con Dios tenemos todo, sin casa, sin auto, sin nada, tenemos todo. ¿O no tiene todo usted si está en Cristo Jesús? ¿Qué no dijo el hermano que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Nos ha bendecido de tal manera, hermanos, que nosotros no necesitamos nada de esta tierra. Lo que necesitamos es estar con Cristo para siempre. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cada vez que hay una situación de miedo, no de temor, de miedo, de espanto, de que no sé qué va a pasar, que esta crisis me tire mal, que la economía me golpea, que la situación esta, que, hermanos, el Señor dice, por medio de su palabra, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Cuando el Señor, hermano, aparece en escena, Él es el protagonista. Ageo, profeta de Dios, habla de parte de Dios, pero Dios es el protagonista. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ocurrió algo importante. Y yo pensaba y meditaba en estos días, porque no quisiera hacer una interpretación equivocada del texto, pero hermanos, la palabra de Dios dice que Él es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Es el que produce, Él es el que produce
el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que controla todas las cosas. Soberanamente nosotros abrimos nuestro entendimiento porque Dios nos abrió el entendimiento para que comprendiésemos las Escrituras, nos dio luz por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Primero había escuchado toda la palabra. ¿Qué había hecho? Escuchado la palabra que el profeta Ageo le traía y que lo amonestaba y que le reprochaba y que le decía tantas cosas. Y el gobernador que tenía que estar encargado de todo ese pueblo, de toda esa nación, que no estaba haciendo absolutamente nada, que se había tirado mortadela, en otras palabras también, junto con el pueblo. Anda a saber dónde andaba Zorobabel y haciendo qué cosa. El Señor, después de que le habló, lo despertó. Despertó su espíritu, un deseo. Es cuando nosotros estamos allá en el fondo y escuchamos la voz del Señor. Y la escuchamos tan clara que decimos, este es Dios. Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando, voy a responderle al Señor. Por lo tanto, no solamente él, sino Josué y todo el sacerdote, todo el resto del pueblo, el espíritu de todo el resto del pueblo, y dice que hicieron algo glorioso. Trabajaron en la casa de Jehová. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué hicieron? Trabajaron. ¡Ay, Dios! Esto, hablar en Santiago puede ser un golpe bajo, ¿no? En Tucumán también. Trabajaron. Se esforzaron. No solamente se sentaron a escuchar la palabra de Dios, sino que despertaron y dijeron, hay muchas cosas por hacer todavía. Hay muchos para ganar todavía. Hay muchos que recorrer todavía. Y esto sucede en una fecha, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Del primer día al 24, ¿cuántos días? 23. ¿Qué hicieron en esos 23 días? Estuvieron escuchando la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios trabaja a su tiempo. La semilla es sembrada y produce el fruto a su tiempo. Hermano, no pretendas ya haberlo alcanzado. Pablo dice, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios. Hermanos, hay todavía que recorrer el camino. Hay todavía que hacer cosas todavía en la obra del Señor. Por eso las fechas son importantes. Para entender, hermanos, que hay un proceso. Hay un proceso dentro del proyecto divino, dentro del plan divino. Hay un tiempo, pero que ese tiempo, hermanos, no solamente es tiempo en el sentido cronológico. Porque cuando Dios nos ha dado vida eterna, esa vida eterna no es en el sentido tiempo, sino que esa vida eterna, conforme lo dice, hermanos, la palabra del Señor en San Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, fiel y verdadero, y a Jesucristo, al cual tú enviaste. Se trata de relación, se trata de un acercamiento a Dios, se trata de tener relación con Dios. Conocer a Dios es, hermano, vivir conforme a su voluntad. Yo no lo conozco intelectualmente, yo lo conozco agregado después de lo intelectual con una vida congruente, coherente en lo que he creído. Porque la palabra de Dios dice, porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el que cree como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Pero yo debo creer como dice la Escritura. Yo debo creer como dice la Escritura. Entonces, a donde apunto, a donde entiendo que el primer versículo es clave para nosotros, la iglesia del Señor. Vino palabra de Jehová. ¿A quién? A nosotros ahora, en este tiempo. Ya hemos pasado del 520 antes de Cristo, en el 516 se terminó el templo. Gloria a Dios. Ya no está. Nosotros estamos aquí. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿A cuál templo vamos a ir? Cristo es el templo.
y nosotros la iglesia el templo del Espíritu Santo. Cristo, hermanos, es el mejor rey. Cristo es el mejor profeta y Cristo es el mejor sacerdote, hermanos. ¿A dónde apunta el profeta Ageo? Hermanos, nosotros tenemos, a través de la restauración del reino nacional de Israel, a Jesucristo, porque todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual. La palabra de Dios obrando en nosotros por medio de Jesucristo. San Juan capítulo 1 nos dice claramente: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Cristo, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, tabernaculizó con nosotros. Significa, hermanos, que nosotros ahora por medio de Jesucristo, el Rey perfecto, el profeta perfecto y el sacerdote perfecto, tenemos nuestra vida totalmente asegurada y ya no tenemos que andar buscando templos hechos con manos de hombres, porque Dios no habita en templos con manos, hechos con manos de hombres. Está aquí en esta mañana. Y de hecho, esta no es la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Este es un salón, este es un espacio físico, este es un edificio donde por la gracia del Señor tenemos para reunirnos. Y me gusta mucho porque el pastor esto enseñó mucho y él dijo: nos podemos reunir debajo de un árbol y la iglesia de Cristo responde, porque la iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros que ha sido comprado por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, no sé por qué estoy diciendo esto. ¿Se va a reunir usted en una vereda? ¿Se va a reunir en una plaza? ¿Se va a reunir usted en un parque como el parque de 9 de julio? Bueno, Pastor Pepe sabe, Pastor Raúl y yo me sumé en un tiempo. ¿Cuántas reuniones allá? Es para que no se ofenda. No vaya a ser que como los israelitas ancianos que miraban la gloria del templo de Salomón y veían este pobre edificio que estaban haciendo, que no tenía ni siquiera la tercera parte de la riqueza que tenía aquel, comenzaron a llorar, a angustiarse, a desanimarse y a entrar en conflicto. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver que es necesario que tengamos la mirada puesta en Jesucristo. Solamente en Cristo está la respuesta. La palabra de Dios en medio de tiempos difíciles. La palabra de Dios en medio de tiempos difíciles es el título de este mensaje. Todo el tema de Ageo habla sobre un llamado a corregir nuestras prioridades. El desánimo de los ancianos por no ver la misma gloria que el primer templo. La falta de interés de los jóvenes en la reconstrucción. Los obstáculos de los enemigos de Israel, que lo vimos nosotros inclusive en el libro de Esdras. El obstáculo, hermanos, aún del Estado mismo interno, de no permitir justamente que aquellos pudieran ocupar sus tierras. El poco fruto de la tierra que ellos habían trabajado, cultivado, y sin embargo no habían logrado cosechar absolutamente nada porque Dios había enviado sequía. Todo esto, hermanos, nos va a llevar a reflexionar que la palabra de Dios es para un pueblo que está en crisis. La palabra de Dios es para líderes que están en crisis y nosotros necesitamos volver todo nuestro corazón a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente para leerla y escucharla por un audio, que lo podemos hacer todas las 24 horas del día. La palabra de Dios no es solamente para oírla, porque no se salva el oidor, sino el hacedor de su palabra. La palabra de Dios es para vivirla, porque lo que me santifica, hermanos, es cuando yo realmente cumplo su palabra. Cuando yo cumplo su palabra, hermanos, es donde nosotros vamos a alcanzar a ver la obra de Cristo en nosotros. Cuando estamos pasando un problema y el Señor nos dice: quedaos quietos y aprendan que yo soy Jehová su Dios. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a salir corriendo? Cuando miro para acá no encuentro nada, cuando miro para allá y no encuentro nada, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una y total, lo demás que se la banquen. Hermanos,
El Señor nos lleva a esforzarnos. Y dice la palabra de Dios, y con esto quiero terminar. En el capítulo 2, versículo 4, hay una nueva exhortación. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿A dónde hay que poner la silla? ¿Dónde hay que limpiar? No, hermano, de eso no se trata. Trabaje en su vida espiritual. Lea la palabra, ore la palabra, comparta la palabra, y le puedo asegurar que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchos no comparten la palabra porque están llenos de dolor, de tristeza, de resentimiento, de muchas cosas que Dios tiene que tratar todavía en su corazón. Por eso el Señor dice, mediten, piensen, pongan su corazón en sus caminos, examínense, como dice Pablo, examinaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. La palabra del Señor, hermano, viene en tiempos difíciles. La palabra de Dios nos llama a corregir las deficiencias y enfocar en las prioridades que la palabra de Dios nos dice. Pero es una exhortación a obedecer el plan divino. Y si nos reprocha, aceptemos el castigo, la disciplina, y demos gloria al que vive y reina por los siglos de siglos, porque Él nos ama y Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Si usted ha sido exhortado, si usted ha sido disciplinado, si usted ha sido castigado de alguna manera, porque metió y no encontró todo lo que puso ahí en saco roto, vaya a su casa, ore al Señor, póngase a cuenta con Cristo, vuelva a su palabra. Cristo es la palabra. Corra a Cristo, porque el que viene a mí, dice su palabra, yo no le echo fuera. Sabemos que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Hermanos, si somos del Señor, corramos a Cristo. Corramos a Cristo. No a nuestras casas, porque ahí no vamos a encontrar nada. Corramos a Cristo para que nuestras casas sean bendecidas. Nuestro hogar sea bendecido, nuestro matrimonio sea bendecido, nuestros hijos sean bendecidos. Corramos a Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias a ti. Sé, Señor, que mi vida muchas veces en las exposiciones deja mucho que decir, pero tú eres Dios y acomodas todo. Yo te pido, Señor, por tu gracia y por tu favor, que obres en los corazones de los que hoy estuvieron atentos a tu palabra, no a las mías, a tu palabra. Necesitamos ordenar, necesitamos volver nuestra mirada a Cristo. Hemos estado lejos de Él, hemos estado distantes de Cristo. ¿Hace cuánto que no hablas con el Señor? ¿Hace cuánto que no oras de la manera en que el Señor enseña? No rezos, no repeticiones de vanas palabrerías. ¿Hace cuánto que no te postras delante del Señor? ¿Hace cuánto que no te quebrantas delante del Señor? Oh, hermano, este pueblo era duro, soberbio. Este pueblo era un pueblo que se excusaba, y Dios tenía que reprocharlo, amonestarlo permanentemente hasta que oyó su palabra. ¿Cuántas veces Dios tiene con esa palabra que es como martillo que parte la roca, tratar con tu duro corazón para que vengas a postrarte delante de los pies del Señor, reconociendo que Él es Dios? Ciro de Persia, un rey pagano, por la gracia del Señor, por la obra soberana de Dios, liberó al pueblo de Israel. Dios usó a un rey pagano para bendecir al pueblo de Israel. ¿No crees que Dios puede usar los medios que Él
considere necesario para darte lo que le pides. Lo que le pides está en la mano del Señor. Lo que le pides está en la voluntad del Señor. Lo que le pides, lo que anhelas, está en el propósito de Dios. ¿No es mejor venir delante del Señor y decir: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras. Tú eres el mejor rey, el mejor profeta, el mejor sacerdote, el que intercede por mí delante del Padre. Porque qué he de pedir, no lo sé, pero el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles. Señor, solo tú puedes presentar mis peticiones de manera perfecta delante del Padre. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? El Señor dice: el que cree verá la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Hermanos, por su gracia no la vemos porque estaríamos muertos todos en este mismo instante. No estamos preparados físicamente para poder ver su gloria. Pero sí podemos esperar ese momento cuando nos reuniremos con el Redentor para siempre, y donde nuestras vidas estarán eternamente y para siempre en el gozo eterno de los santos, para reinar juntamente con Cristo, porque Él nos hizo a nosotros reyes, profetas y sacerdotes para su gloria. Somos los que representamos al Señor aquí en la tierra. Somos los embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Cómo estás representando al Señor en este tiempo? Que los que ven tus familiares, tus seres queridos, cuando ven tu vida, ¿qué es lo que ven cuando te escuchan hablar? ¿A una persona mansa y humilde de corazón? ¿A una persona llena del Espíritu Santo? Una persona que ha quebrantado su vida delante del Padre y que ha entendido que solamente por los méritos de Jesucristo tiene esa nueva vida para hacer la voluntad de aquel que nos llamó a su gloriosa luz, y vivir con un corazón dispuesto a decirte: heme aquí, Señor, conforme a tu voluntad será y no a la mía. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y que el Señor se glorifique, pero no dejes de considerar lo que el Señor te ha hablado en este día, y bendice su nombre para su gloria. Él es digno de toda gloria. Bendice su nombre con tus palabras. Alaba a Dios con tus palabras. Dale la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él está con nosotros siempre. Él no nos ha abandonado. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Amén. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojando
de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera que está lo más profundo se unido. Considera que despreció, vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinarás. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento